Saludos amigos, bienvenidos a Iglesia Online. Les habla Javier Acero. Ya saben que en este programa pues hablamos de los acontecimientos de la vida, de la iglesia, de la sociedad, de lo que ocurre normalmente pues en la calle y de lo que ocurre también dentro de la iglesia. Hoy vamos a hablar de la educación sexual, pero no así a nivel general, la educación sexual dentro de la iglesia, es decir, en los procesos de formación tanto de los que se van a ordenar sacerdotes o diáconos, como también los que pues están dentro de la iglesia ya ordenados, ¿no? Incluso de la educación sexual, afectivo-sexual, incluso hasta de los obispos, digo aquí, ¿no? Porque todos necesitamos formarnos cada día. Bienvenidos Daniel Portillo, Patricio Lynch, bienvenido Javier Monroy. Saludos. Saludos, queridos amigos. Claro, para este tema, pues queremos hablar con una mujer y ponerle ese sentido también afectivo-sexual desde esa visión desde la mujer. Y para eso está con nosotros Carmen Montejo, bienvenida, y ha estado con nosotros en un programa. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Carmen Montejo es doctora, es médico familiar en Madrid, es madre, esposa de, tiene 3 hijos, miembro de la Comisión de Prevención y Protección al Menor de la Orden de Agustino Recoletos, es Agustina Recoleta, también laica, y también participa en un movimiento que se llama la Revuelta de las Mujeres en la Iglesia. Y bueno, pues también ha estado en algunas comisiones dentro de la Archidiócesis de Madrid. Ya tiene una experiencia. ¿Tú cómo ves esto de la educación sexual, afectivo-sexual dentro de la Iglesia? Bueno, yo creo que es un tema fundamental. La crisis de los abusos en la Iglesia ha puesto de manifiesto que es una falla en la Iglesia la educación afectivo-sexual de los candidatos, y yo creo que en general de todos, ¿no? de los religiosos, clérigos, pero también de los laicos. Creo que hay evidencia de que un factor de riesgo presente en los agresores sexuales en la Iglesia es la inmadurez afectivo-sexual, creo que viene un poco ocasionado por cómo se ha, desde la formación inicial, ¿no? Por cómo se ha abordado este tema, ¿no? Pienso que hay que hacer mucha más formación, no solo teórica, sino también práctica, que los formadores tienen que estar formados, tienen que haber hecho su propio proceso, ¿no? Tienen que preguntarse qué quiero yo de mi sexualidad, ¿no? ¿Qué objetivos tengo? ¿Cómo la voy a vivir? ¿No? Yo creo que eso es una pregunta que no se hace, ¿no? Y que bueno, pues permanece un poco en la sombra, y lo que permanece en la sombra, pues ya sabemos que se manifiesta de manera mala, ¿no? Pues abusiva. Pienso, hay muchos temas, ¿no? Pero uno de ellos pues es pues las relaciones con las mujeres, por ejemplo, ¿no? Relaciones de normalidad, de igualdad, ¿no? Cuando te comprendes y comprendes a la otra persona, pues eres más capaz de empatizar y de vivir las cosas con normalidad. Relaciones de amistad, ¿no? Es muy importante, creo que potenciarlas. Y bueno, está todo el abordaje también de la orientación sexual, por ejemplo, ¿no? Creo que es un tema muy importante porque bueno, a veces nos mostramos tolerantes, ¿no? Pero por otra parte no. Entonces yo creo que ahí somos ambivalentes todos en esta cuestión, ¿no? Con las orientaciones homosexuales o no heterosexuales, ¿no? Con esas orientaciones y todo ese ocultamiento en el que caen estas realidades, pues después, a los años, cuando ese sacerdote esté ordenado, hayan pasado 3, 4 años y esté en su vida de parroquia solo y relacionándose con distintos hombres y mujeres en una situación de asimetría de poder, pues es un cóctel, ¿no?, explosivo que es una bomba de tiempo, ¿no? que va a dar lugar o puede dar lugar a relaciones abusivas, ¿no? Carmen, siempre recuerdo una expresión del cardenal Martini que decía que en la Iglesia, en temas de moral sexual, estamos 200 años atrasados. Y quisiera traer una anécdota muy breve. Yo misioné muchos años en Centroamérica
y una vez me han detenido cuando estaba dando la comunión en la misa para decirme: padre, cuidado a quién le va a dar la comunión porque en la fila vienen muchos fornicadores. Me dijeron así en el medio de la misa, ¿no? Y en Centroamérica esta palabra se escucha todo el tiempo, los fornicarios, y descubro y evidencio, ¿no?, que hay como una especie de obsesión profunda en las prédicas sobre temas de moral sexual, que irónicamente son supuestamente personas célibes, ¿no?, que quieren pretender enseñar cómo vivir la vida privada íntima, ¿no?, de las personas que no son célibes, ¿no? Bueno, más allá de esa paradoja, esa ironía, suelo encontrarme con posturas muy rígidas en estos temas, muy rígidas, y de homilías de la cintura para abajo, ¿no?, donde pareciera que el Evangelio solo pasa por ahí. Entonces a mí me gustaría preguntarte, ¿qué se esconde detrás de esta rigidez en estas expresiones, en estas posturas, ¿no? Sí, probablemente pues esa no aceptación, ¿no?, de la realidad, de la propia realidad afectivo-sexual, ¿no? Bien en su orientación, o a veces pues dobles vidas también, ¿no? Sabemos que es muy frecuente también, ¿no? También se esconde ahí, ¿no? Que en esa luego manifestación excesivamente rígida, ¿no? Yo creo que ahí pues las mujeres y los laicos, ¿no?, pues desde nuestra libertad interior, aunque siendo profundamente fieles a la Iglesia, ¿no?, pero también desde el ejercicio de nuestra libertad interior tenemos que ir dando palabra, ¿no?, para que entre todos reformulemos una moral sexual más desde la misericordia, desde la ternura, y no tanto desde la condena, ¿no? Porque mucha gente sufre, ¿no? Yo creo que es un tema muy sensible, y además me parece muy peligrosa una cosa que está ocurriendo, que es que la mayoría de los cristianos, por ejemplo de los matrimonios cristianos, estoy pensando en el tema, por ejemplo, de la contracepción o de la planificación familiar, la mayoría pues tiene una práctica que está alejada de lo que dice el magisterio, ¿no? Y cuando un sistema moral está alejado de la realidad de las personas a las que va dirigido, pues va a tender a desaparecer, ¿no? Va a convertirse en irrelevante, ¿no? Entonces yo creo que ahí es urgente esa reformulación de toda la moral sexual por muchos motivos, ¿no? Pero también por propia coherencia, ¿no?, de la propia Iglesia, ¿no? Yo creo que es inexcusable que abordemos ese tema, porque además nos produce un divorcio enorme con la realidad cultural, ¿no? Yo creo que los jóvenes nos miran como extrañadísimos, ¿no?, cuando ante determinadas posturas, ¿no? A mí me llama la atención también cómo la concepción de sexualidad solamente se vincula de manera casi inmediata al tema de la genitalidad, cuando también creo que hablar de sexualidad es también hablar de relacionalidad, es hablar también de la capacidad de la forma como la persona se ve a sí misma también, cómo se relaciona consigo misma, y cómo esto también nos habla de la lógica de la relación que uno tiene con Dios. De otra manera, pienso que es tener como esta visión reductiva, lo mencionaba Patricio hace un momento, ¿no?, de una sexualidad que se vuelve solamente de la cintura hacia abajo, y se vuelve como un tema persecutorio que se nos sale en las homilías frecuentemente. Es decir, que evidencia también el mismo tratamiento muchas veces mínimo que hacemos de la sexualidad cuando solamente estamos pensando en la genitalidad. Francisco decía en algunos de sus mensajes también, ¿no?, debajo de toda rigidez hay algo que apesta, señalando justamente cómo debajo de todas estas dinámicas de rigidez hay algo que además de mostrarse como podrido, al mismo tiempo genera como una no relación o vínculo de la persona consigo misma, sino que le hace sentirse ajena a lo que ella misma es. De lo que vienen ustedes hablando, a mí me vienen cantidad de preguntas a Carmen. Básicamente a mí este tema me gusta plantearlo siempre desde San Agustín, ¿no?, que él hablaba de amar y ser amados,
como una dimensión básica. Es decir, y en nuestros sermones, en todo lo que venimos hablando de que es Dios para nosotros, hablamos del amor, ¿no? Y cómo hemos convertido muchas veces este amar y ser amados, las dos partes, son esenciales para ser imagen y semejanza de Dios. No sé, Carmen, ¿qué piensas un poquito de esta concepción, ¿no? Porque yo creo que es para la formación, sobre todo para todo el mundo, pero las vocaciones de especial consagración más especialmente significativo, para que lo tengan muy claro, que lo que es todas las dimensiones de la afectividad y de la sexualidad las tenemos que desarrollar plenamente, todos en todas las vocaciones. Sí, yo creo que la clave relacional es fundamental, claro, en la vocación precisamente religiosa, ¿no? Porque es que es una vocación de entrega, ¿no? Igual que lo es en el matrimonio también, ¿eh? Yo creo que eso es que hacer crecer a la persona en valores de respeto al otro, de cercanía, de empatía, ¿no? Y a veces los dejamos relegados en una especie de castillo narcisista, ¿no? Que no ve al otro, ¿no? Que solo se ve a sí mismo, que no deja de ser un fruto de una inmadurez en este tema también, ¿no? A veces cuando te relacionas con el otro y cuando te implicas con el otro, te saca de ti mismo, ¿no? De tus preocupaciones, de tu autorreferencialidad, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y luego, bueno, por no hablar de todo lo que no estamos haciendo nosotros, y me incluyo como madre, en la educación y con vosotros como formadores, en la educación de los muchachos formandos o de los hijos, lo va a hacer la pornografía y lo va a hacer con unos modelos de violencia brutales, ¿no? que son contrarias al Evangelio y a la dignidad humana, ¿no? Y a las relaciones hombre-mujer, ¿no? Que eso es lo que hay, ¿no? También como alternativa si hacemos dejación de lo que es nuestra tarea, ¿no? Yo siempre digo que un formador tiene que estar acompañado, pero no solo en la versión espiritual, ¿no? Si rezo mucho o poco, sino en la versión desde la vida afectivo-sexual integralmente, porque si no, el formador sin querer va a estar haciendo lo que él hace interiormente, lo va a estar mostrando y pidiendo a los demás. Esto es una cosa para mí, así como decía Javier, amar y ser amado, el formador tiene que estar acompañado, el que acompaña tiene que ser acompañado. No nos queda tiempo, es primer bloque, hay un momento de descanso, enseguida volvemos, esto es Eclesia Online. Bueno, pues esto es Eclesia Online, estamos hablando pues de esta educación afectivo-sexual dentro de la Iglesia, sobre todo en lo que es la formación sacerdotal, la formación a la vida consagrada y a la vida laical. Estamos hablando sobre todo de estos fenómenos que están existiendo dentro de la Iglesia de la rigidez. A mí, lo digo aquí con pues naturalidad y con concordia, ¿no? Habría que estudiar las reacciones que surgieron a través de un documento en el mes de diciembre, antes de Navidad, un documento de un paisano del padre Patricio Lynch, de Monseñor Víctor Manuel Fernández. Sí, Tucho, eso, que tiene buenos libros, ¿no? Habría que estudiar las reacciones que ha habido de un lado y del otro, y cómo esas reacciones realmente no han valorado el documento y este acompañamiento que se hace a estas comunidades dentro de algunas diócesis, ¿no? Porque no dejan de ser personas. Y todo es desde, hay un cisma, o quiere algunos que haya un cisma, desde mi rigidez y desde no saber bien que la educación afectivo-sexual al final se muestra de manera natural y que nos ayuda a relacionarnos naturalmente con el otro. Y como muy bien decías, Carmen, cuando hay abandono en este tipo hay doble vida. Y cuando hay abandono empieza todo el mundo de la pornografía y de la adicción a la pornografía, que esto es un problema que hay dentro de la Iglesia y que hay que tocarlo y que hay que decirlo. La soledad al final provoca
adicción a la pornografía, al alcohol y a otras sustancias. Carmen, tú como mujer, ¿qué experiencia vas teniendo dentro de la Iglesia? Sobre todo estando en una comisión, en una orden religiosa, también dentro de la Archidiócesis de Madrid. Con respecto al documento de Tucho, ¿te refieres? Sí. Y respecto a la educación, como estamos hablando de afectivo sexual. Por lo menos aquí en Madrid, desde Crismón, que es una asociación cristiana LGTBI, la valoración que se hace es positiva y de agradecimiento, ¿no? También creo en el papel que puede tener este avance de la Iglesia en otras, y la repercusión que puede tener en otras sociedades que están condenando y a muerte, ¿no? En algunas a los homosexuales, ¿no? Creo que también es un avance en pro de los derechos humanos, ¿no? O sea, que también desde ahí, desde un enfoque de derechos, creo que es un buen documento, ¿no? Claro que he leído también todas las críticas negativas, las he escuchado. Bueno, la experiencia de la Iglesia es diversa. O sea, yo creo que la Iglesia en la base pues va avanzando y yo creo que se van dando pasos, ¿no? También en la jerarquía, aunque tengamos estos movimientos, ¿no? tan retrógrados o tan agresivos, ¿no? con estos avances, ¿no? Es verdad que estos temas generan mucha polémica, ¿no? Todo lo que es la moral sexual, ¿no? Es así cuando pues eso, hay temas mucho más cruciales, como es pues en España, por ejemplo, todo el tema de los migrantes que se nos ahogan en el Mediterráneo, ¿no? O sea, yo creo que o las guerras, ¿no? Carmen, es un problema en la Iglesia la formación precisamente para, bueno, lo que decía yo del amar y ser amados de verdad, no plenamente como personas, ¿no? Y como la realidad es que hemos vivido, pues todos de alguna manera, la historia de todas las personas dentro de la Iglesia son siempre problemáticas y todos tenemos que aprender y dar pasos hacia, pues bueno, una afectividad, una sexualidad que sean cauce hacia el amor que Dios mismo nos enseña, ¿no? Entonces entender la afectividad, la sexualidad como este ámbito para desarrollarnos plenamente y crecer como personas, etcétera. No sé por qué tiene esa suspicacia en mucha gente, ¿no? Y creo que ese es el gran reto dentro de la Iglesia, ¿no? Aparte de lo que el documento que pone el Papa, pues yo creo que con el tiempo iremos entendiendo en qué consiste, ¿no? Pero estas rigideces hablan de la falta de una vivencia profunda, integrada en muchas personas dentro de la Iglesia, ¿no? No sé, ¿qué piensas tú exactamente sobre eso, ¿no? O sea, sobre esa suspicacia, esa falta de vivir con intimidad, esa falta de que pueda haber sobre todo pienso en clérigos, ¿no? Sacerdotes religiosos, etcétera. No sé, ¿por qué nos falta tanto en lo concreto? No sé, yo te preguntaría, ¿qué piensas de esto? Supongo, no lo sé, supongo que la moral sexual ha sido un instrumento de control, ¿no? que ha utilizado la Iglesia en un histórico, ¿no? Y nos lastra, ¿no? Nos lastra y ha lastrado la educación de nuestros mayores y que tampoco el extremo que se está viviendo en la sociedad, que los jóvenes están viviendo en la sociedad de relaciones afectivas absolutamente desvinculadas del amor, ¿no? Tampoco es humanizante, ¿no? Y bueno, pues tendremos que hacer una síntesis, ¿no? Y tendremos que aprender todos, ¿no? Y seguir construyendo. Yo creo que en eso sí que se está avanzando. Nos ha forzado a avanzar la crisis de los abusos, ¿no? Hay mucho publicado ya, ¿no? Sobre el tema de la formación, ¿no? Y luego lo que decías, Javier, antes también de que tienes que estar. Pienso que el formador tiene que estar supervisado, ¿no? El formador, como cualquier terapeuta, necesita que alguien le haga ver sus proyecciones, sus transferencias, contratransferencias, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para que luego pueda acompañar y educar a la otra persona, ¿no? Y los padres y las madres pues tenemos también que perder el miedo a hablar del tema con los hijos, ¿no? Que nos da mucho respeto y entonces lo que no se hace en casa pues se busca fuera, ¿no? Por último, quería yo solamente comentar que el tema del documento que han sacado, fuera del contenido que traiga el documento, a mí me ha generado los últimos dos aportes que la Iglesia ha hecho, sobre todo el de Fiducia y el del Sínodo,
han sido como bombas al interno de la iglesia, donde creo que ha habido como esta fracción clara sobre esto. No entro en el tema de contenidos porque no es el objetivo de este programa, pero creo que nos habla de dos realidades en sí que inmediatamente la iglesia reacciona con un alcance que creo que no dimensionamos, porque si lo mismo reaccionáramos con otro tipo de dinámicas o con otro tipo de documentos, de contenidos, etcétera, pero esto es uno porque enfoca por un lado el tema de poder, el tema de la sinodalidad, y el otro el tema de la sexualidad. Entonces creo que son dos cosas que muchas veces entre nosotros como iglesia no sabemos cómo sobrellevarlo o cómo poder elaborarlo. Sí, yo lo que decías de la... Ay, perdón. No, adelante, Carmen. No, lo que decías de la exclusividad, alguna vez yo he oído alguna broma, ¿no? Hemos hecho alguna broma de, bueno, por no ser exclusivos no es con... O sea, no ser exclusivo no significa que no sea con nadie, ¿no? Desencarnado, ¿no? Que a veces... Y luego, por otra parte, fíjate, en el matrimonio, que se supone que es un amor, o bueno, se supone es así, es un amor exclusivo, ¿no? Pero yo también lo he comentado a veces, o sea, creo que el cónyuge no ocupa todas o no resuelve o no tiene ni siquiera que resolver todas las necesidades afectivas en la pareja, ¿no? O sea, en una pareja, el marido, la mujer, necesita también relaciones de amistad y no puede exigir, exigir o esperar del otro que lo ocupe todo, ¿no? O sea, en fin, que son temas, es verdad que son muy sutiles, tanto en una situación de celibato como en una situación de matrimonio, y que están, o sea, que ahí hay muchos grises, ¿no? En los dos estados de vida, ¿no? Sí, yo sé que nos estamos yendo de tiempo, ¿no? Pero me gustaría concluir con tener mucho cuidado con las espiritualidades que tienen un tinte de estar desencarnadas. Porque hay, y todos conocemos, ciertas propuestas espirituales donde pareciera que la carne está tenida de sospecha, porque está tenida de sospecha porque creen que es el camino del pecado, ¿no es cierto? Y en el fondo también una sospecha al placer y una sospecha al cuerpo. Y teológicamente hablando, siempre lo recuerdo, los dos principios y núcleos de nuestra fe están vinculados a la carne. Nosotros podríamos decir que el acontecimiento cristiano es profundamente carnal. Creemos que Dios hizo carne, primero, y segundo, que Dios resucitó en carne en Jesús. La resurrección de la carne que repetimos en el credo. Increíble, ¿no? Somos el núcleo de la carne y tenemos esta mirada tan negativa sobre la corporalidad, sobre el cuerpo, la carne, etc. Así que bueno, me parece como para prestar atención, ¿no? Sí. Monseñor. Javier, vamos terminando. Javier, vamos terminando ya. Y la última ronda. De acuerdo, no, simplemente sí, ok, sí, ya vamos acabando. El tema de ser carne, de ser cuerpo, de ser afectos, de ser emociones, de ser sexualidad, el tema de la intimidad, el tema de la exclusividad, el tema de... Ahí es donde, y es el modo en el que tenemos que aprender a amar como Dios ama. Yo diría que es así, y que querer desencarnarlo, querer quitar todo esto, es quitar el Evangelio y quitar el valor que tiene que Jesús hizo como nosotros. Ahora, también es cierto que no significa que cualquier cosa es válida, etcétera, y cierta moralidad, vamos a decir, hay que tenerla, y la moralidad siempre es a construir a las personas. Y en ese caminar, pues, no sé, creo que el papel de la mujer hoy en la Iglesia es esencial, Carmen, supongo que estarás de acuerdo conmigo, es esencial para que nosotros, los varones, en los lugares en los que tengamos que vivir nuestra vocación, os necesitamos. Sí, así es. Creo que nos necesitamos mutuamente, sí. ¿Quieres comentar algo de esto que ha dicho Javier? Carmen. No, estoy de acuerdo completamente con vuestras últimas intervenciones, ¿no? La importancia del cuerpo y bueno, lo que acabó diciendo también Javier Monroy, ¿no? Sobre toda la importancia de eso, de encarnarse, ¿no? Y de crecer en el amor de Dios, está claro. Muy bien, pues con esto terminamos la voz de una mujer, Carmen Montejo, que trabaja en la Comisión de Prevención y Protección al Menor dentro de los Agustinos Recoletos, que trabaja también en algunos movimientos dentro de la Archidiócesis de Madrid, que es madre, que es esposa. Nos habla desde su situación como esposa, como madre,
como doctora, médico familiar ahí en Madrid. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros, ha sido un gusto compartir, ¿eh? Y gracias Patricio, gracias Daniel, gracias Javier. Esto es un programa en donde escuchamos a todos los que desde aquí pues aceptan esta invitación a platicar con nosotros de las realidades de la Iglesia y de la sociedad. Gracias a ustedes, esto es Iglesia Online. Nos vemos en el siguiente programa. Les habló Monseñor Javier Acero. Hasta la próxima.